Muy buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas. Es como en el colegio cuando le toca a uno la última hora de clase, donde todo el mundo pasa al recreo y quiere irse. Espero que no me pase a mí acá en este momento. Estoy muy contento de poder participar en este primer congreso eucarístico de la diócesis de Neiva. Pensar, sentir, vivir la Eucaristía en primer lugar del corazón de quien se siente amado de Dios, creyente, y que por esa misma gracia de Dios ahora lleva este ministerio episcopal como un servicio, y espero que así sea lo que ustedes puedan recibir de estas palabras que compartiremos: un servicio a la fe, un servicio a la esperanza, un servicio a la caridad. Cuando Monseñor me pedía preparar esta conferencia, me ubicaba dentro del marco de este primer congreso eucarístico, y concretamente en lo que significa la apertura de nuestra vida, de todas las dimensiones de nuestra vida, de las puertas de nuestra existencia a Cristo. Y para poderlo tal vez puntualizar mucho más, me invitaba a compartir con ustedes una perspectiva de lo que podría ser la conversión en ese camino discipular, misionero, en ese camino que todos, sin excepción, pueblo de Dios, estamos realizando. Quisiera dirigir este mensaje, esta ponencia, al corazón primero de cada uno de ustedes, discípulos misioneros del Señor, para que desde esa palabra oportuna que resuene en cada uno, nos preguntemos por el proceso de transformación, de conversión de nuestra vida. La Eucaristía es transformación. La Eucaristía es presencia de ese Jesucristo encarnado y ahora glorioso, y por eso tiene que ser para nosotros una permanente, continua llamada a transformarnos, a convertirnos. Vamos a iniciar, tal vez ya mientras tomaban la merienda escucharon una canción que quiere ser como un eco de motivación. Es una canción que se titula Tu Modo, del cantautor jesuita chileno Cristóbal Fones. Los invito para que la escuchemos, y en esta posibilidad de leer también las líneas que componen la canción, pensemos cada uno de nosotros, pero también pensémonos dentro de la vivencia de nuestras comunidades eclesiales, parroquiales, movimientos, grupos de oración, grupos de parejas, todo lo que es comunidad. Pensémonos si ya estamos perfilándonos, transformándonos al modo de Jesús.
Que sea esta la manera también de pedir en oración el Espíritu para que Él sea el que hable por medio de este servidor, pero sobre todo que sea Él el que siembre en el corazón de todos ustedes, querido pueblo fiel de la diócesis de Neiva. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Ser eucarísticos no es otra cosa sino ir tomando el modo, la forma, la vida de Cristo en nosotros. Eso es conversión. El apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, con las siguientes palabras: no se acomoden a este mundo, al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable, lo perfecto. En este versículo podemos encontrar de modo sintetizado la dinámica de la conversión, que se desata cuando hemos encontrado a Jesús. El encuentro con la persona de Jesús es al mismo tiempo un acontecimiento gratuito y desafiante. La gratuidad consiste y entablar un diálogo amoroso y edificante. Este encuentro es desafiante, porque al abrir nuestra vida a Jesús, la existencia alcanza otro horizonte y somos interpelados en el estilo de vida que estamos llevando en el presente. Podemos decir que el encuentro con Jesús suscita un movimiento interno que nos transforma y nos muestra un nuevo horizonte de sentido y realización de la existencia. A este movimiento interno y la transformación que surge es a lo que llamamos conversión. Siguiendo al apóstol Pablo, la conversión es una actitud dinámica en el camino del discipulado de los cristianos. Es una invitación que inquieta las dimensiones esenciales de la vida humana y nos reta a hacer las transformaciones necesarias con tal de alcanzar la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. La conversión es la primera invitación que recibimos de parte de Jesús. Así lo atestigua el Evangelio de Marcos cuando coloca las primeras palabras en los labios del Maestro que dicen: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en la buena noticia. Esta invitación es presente y futuro para todos sus discípulos. Presente en el sentido que conforta en el aquí y ahora la vida del discípulo. Futuro, porque asegura que algo nuevo se está realizando y traerá consigo una buena noticia. La propuesta de nuestro primer Congreso Diocesano Eucarístico es una oportunidad valiosa para que entremos en una dimensión esencial del camino discipular misionero a partir de la llamada a la conversión que nos hace Jesucristo. Esta es la condición esencial para alcanzar la madurez y altura de vida en Él, que está permanentemente a la puerta llamándonos y convocándonos a la misión de construir el reinado. De lo anterior podemos decir que la conversión es un dinamismo que se expresa en la vida de los discípulos de Jesús, quienes progresivamente van transformando cada una de las dimensiones esenciales de su persona, acercándose a la medida del hombre perfecto que es Cristo el Señor. La conversión, además de ser un dinamismo transformador, dota al creyente de unas nuevas condiciones para conocer, mirar, sentir y caminar. Quiero repetir estos verbos: conocer, mirar, sentir y caminar. Todo esto en procura de una plenitud de vida
que enriquece lo individual y al mismo tiempo el entorno comunitario y social. Quisiera ofrecer en el contexto de este Congreso Diocesano Eucarístico un acercamiento a la invitación que nos hace Jesús a convertirnos desde una perspectiva amplia e integral. Partimos del presupuesto de una comprensión del ser humano como criatura que es imagen de Dios, esa imagen de Jesucristo el Señor. En efecto, la gran y definitiva conversión para todos nosotros ha sido ser llamados en Jesús a ser imagen de Dios y a disponer todas nuestras facultades humanas hacia la plenitud de la vocación definitiva, que es la de hijos en el Hijo único de Dios. Para llevar a cabo mi objetivo de presentar la conversión como apertura a Jesús, profundizaré en las 4 facultades que considero deben ser transformadas permanentemente en el camino de todo creyente. Los conceptos que nos ayudan a definir estas facultades son mente, mirada, corazón y pasos. A cada una de estas facultades o dimensiones esenciales de nuestro ser criatura humana le corresponde una llamada a la conversión, una conversión intelectual que llama a la mente, una conversión moral que llama a nuestra mirada, una conversión afectiva que llama al corazón y una conversión eclesial que llama a nuestros pasos. El camino que quiero sugerir para el proceso de conversión discipular será enmarcado dentro de lo que llamamos los paradigmas de la conversión. Escenas del Evangelio que nos van a permitir hacer la confrontación y, ¿por qué no?, proponernos un proceso de esa conversión a la que estamos llamados. Las bienaventuranzas, el encuentro de Jesús con Zaqueo, el buen samaritano y los discípulos de Emaús. Tengamos en cuenta ese esquema que quiero proponerles. 4 facultades: la mente, la mirada, el corazón y los pasos. 4 conversiones: la conversión intelectual, la conversión moral, la conversión afectiva y la conversión eclesial. Y a cada uno de esos binomios, unos paradigmas que los iremos mirando progresivamente. Primero, renovar la mente con las enseñanzas de Jesús. Conversión intelectual, el paradigma, las bienaventuranzas. El apóstol Pablo insistentemente nos dice que la primera renovación a la que está llamado el cristiano es la mente. Nos ubicamos en el ámbito del conocimiento, en los senderos de la actividad racional, propia de la condición del ser humano. El conocimiento permite que podamos ir más allá de lo que aparece ante nuestros sentidos. El conocimiento nos impulsa en la búsqueda de la verdad y se concretiza en la acción creativa que como seres humanos podemos producir. Sin embargo, el conocimiento, como concreción de una actividad mental, hoy ha desviado su dirección de búsqueda de la verdad, prefiriendo la reducción al nivel de la apariencia o simplemente al nivel de la información. Esta circunstancia es la que nos permite identificar hoy una necesaria conversión a la que llamaremos conversión intelectual. Partamos de la voz de Jesús, cuando en el Evangelio de Juan nos dice: ¿en qué consiste la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien tú enviaste. Juan 17:3. Efectivamente, Jesús es al mismo tiempo contenido y presencia de Dios en medio de nosotros. En Él, Verbo encarnado, se revela el misterio de Dios y al mismo tiempo el misterio del hombre.
De este modo, la primera conversión consiste en escuchar el mensaje de salvación que está expresado en la concordancia de las palabras y las obras de Jesucristo. Nos adentramos en el conocimiento desde una sabiduría como arte de vida, lejana a la reducción del conocimiento contemporáneo, que solo es medible, informático y ahora artificial. El discípulo misionero que somos nosotros de hoy está enfrentado a una labor renovadora de su mente, ampliando el espectro del conocer, elevando su modo de acercarse a la realidad para leerla desde las coordenadas de una historia de salvación y de esperanza. Al respecto, resuena en esta renovación de la mente el hermoso contenido del discurso de las bienaventuranzas. Este es un paradigma de conversión de nuestra mente para poder entrar en la nueva lógica del seguimiento de Cristo, que no es igual a la lógica de la mentira, la violencia o la injusticia. Las bienaventuranzas son una brújula que guían el modo de conocer a Dios por medio de la asunción del proyecto del reino, que es pobreza, paz, justicia, testimonio, martiría. Renovar la mente es la conversión intelectual que introduce al discípulo del Señor Jesús a comprender un proyecto de vida que avanza desde el reconocimiento de la presencia de Dios en la historia y nos lleva hacia la intimidad de la relación de Dios para alcanzar un lugar, y ese lugar es ser hijos herederos del reino. Este proceso no es un esfuerzo solamente intelectual o racional, sino que es un camino de conocimiento por la experiencia y la relación interpersonal con Dios. La renovación de la mente es la apertura a las palabras de Jesús, que además de traer un mensaje revelador, quiere introducirnos en el interior para iluminar la comprensión de la vida y la historia, no desde una lógica materialista o finita, sino desde la posibilidad de una respuesta a los cuestionamientos profundos de manera primordial a la pregunta por la vida eterna, a la pregunta por la dicha, por la bienaventuranza. Las actitudes que acompañan esta conversión intelectual son la escucha atenta a la palabra de Dios, la búsqueda de la verdad en Dios y la asunción de la experiencia de la vida en perspectiva de entrega y humildad, para así ser herederos de las promesas del Señor. En síntesis, consiste en acoger las bienaventuranzas como apertura al mensaje de Jesús y camino de plenitud de vida en este mundo. Esta es la primera etapa, la primera conversión, la de nuestra mente. Esa conversión intelectual que es lograr pensar al modo de Cristo, y que en las bienaventuranzas está perfectamente explícito ese deseo de la lógica de la mente del creyente. Segundo, pasamos la diapositiva. Ver la realidad con la mirada de Jesús. La conversión moral. El paradigma, el encuentro de Jesús con Zaqueo. La experiencia cristiana, como encuentro con el Señor resucitado, trae consigo la afirmación de que en el corazón de los discípulos se abren unos nuevos ojos, por medio de los cuales se puede mirar y comprender la realidad de un modo totalmente distinto a la visión que los discípulos de Jesús tenían antes de la resurrección. Son los ojos que nos permiten hoy ver la presencia real precisamente de Jesús en la Eucaristía. Es el resucitado, el que se abre delante de nuestros ojos. Pero esa mirada hay que alcanzarla, conseguirla.
es la fe que tiene ojos. Esto significa una nueva capacidad para detener la mirada sobre las realidades que nos circundan y en ellas poder descubrir las señales de vida y la concreción de la esperanza cristiana que ha vencido a todos los enemigos del hombre. Es la visión de una nueva experiencia de libertad frente a toda forma de esclavitud y pérdida de sentido. La nueva mirada que adquiere el cristiano con la resurrección está en correspondencia con aquellos momentos dentro de la vida pública de Jesús. El Señor, en su ministerio público, frecuentemente observa detenidamente a las personas y su entorno. Jesús es un observador inigualable. En su mirada nos ofrece un juicio misericordioso y que mueve a sus contemporáneos a la responsabilidad de la construcción de una realidad que no se deja aplastar por el imperio de la mentira, del engaño, de la destrucción, de la muerte, en definitiva, por las estructuras del mal. Para nosotros, discípulos de hoy, en este momento que deseamos abrir las puertas a Cristo, convertirnos es dejarse mirar con los ojos misericordiosos de Jesús y de esta manera observar detenidamente la realidad que nos rodea para pronunciar desde lo profundo de nuestra conciencia un juicio moral acertado y en concordancia con la máxima que rige la vida del discípulo, esto es el mandamiento principal del amor. Ver la realidad con la mirada de Jesús es el resultado de afinar la dimensión moral de nuestra existencia humana con la ley de la caridad de Cristo. Esta conversión tiene que ver con la capacidad de establecer juicios morales lejanos de toda banalización del mal y con el potencial para poder exaltar el triunfo de la libertad como camino de responsabilidad personal y social frente a toda forma de esclavitud o daño a la dignidad de la persona y de la sociedad. La conversión moral consiste en dejarse mirar por Jesús, que con misericordia es capaz de ver lo profundo de nuestro corazón y desde allí iluminarnos para poder dar una respuesta a los dilemas morales que la sociedad relativista, como en la que vivimos, nos pone ante la duda sobre lo que es correcto, verdadero, honesto, digno y humano. El paradigma de esta conversión, entre otros, nos lo ofrece el encuentro de Jesús con un pequeño hombre de nombre Zaqueo, quien deseando conocer o ver de cerca a Jesús, se sorprendió cuando se da cuenta que el Señor es quien lo mira primero y lo invita a iniciar la experiencia transformadora de su vida, bajando del árbol, bajando de sus seguridades. La mirada misericordiosa de Jesús lo lanza, lo levanta de su corta estatura y lo proyecta a una nueva grandeza que se concretiza en restaurar los bienes a quienes había privado por sus acciones deshonestas. El encuentro de Jesús con Zaqueo nos recuerda que en el camino del discipulado debemos estar muy atentos a todo aquello que pueda distorsionar nuestra mirada, llevándonos a una incapacidad de distinción entre las máximas que buscan el bien y la banalización del mal. La mirada de Jesús a Zaqueo es un correctivo ante la tentación de acostumbrarnos a estructuras contrarias a los valores de la verdad, el bien, la libertad. Con Zaqueo podemos descubrir que la conversión moral no es cambiar solo de hábitos, sino más bien es agudizar la mirada que tenemos frente a la realidad de la persona humana y de la historia. La mirada convertida de los discípulos de Jesús acompaña el discernimiento cuando tenemos frente a nosotros la oportunidad de obrar la caridad ante la iniquidad. Zaqueo en el Evangelio se presenta como modelo de la conversión moral
no solo porque devuelve los bienes a aquellos a los que ha ofendido con sus acciones, sino porque después de su encuentro con la mirada de Jesús, en su corazón impera solamente una ley, la ley del amor. Las actitudes que orientan la conversión moral son el discernimiento, la equidad y la reparación. Eso sí, con la iluminación de la misericordia, que es la puerta a la acogida incondicional del amor de Jesús. En tercer lugar, queremos sentir al otro con el corazón de Jesús. La facultad del corazón nos mueve a la conversión del afecto, de nuestros afectos, y el paradigma que nos acompaña, el buen samaritano. Después de haber profundizado en la dimensión de la mente y la mirada, nos disponemos a entrar en el ámbito del corazón. El testimonio bíblico nos ofrece la comprensión de una realidad muy amplia en el ser humano que se ubica con el órgano vital del corazón. En él están los aspectos sensitivos, emocionales y deliberativos de la persona humana. El corazón es el centro del sentir y el decidir. Es la puerta de entrada y salida de todas las acciones y emociones que se pueden establecer en la relación con Dios, con los demás seres humanos y con toda la creación. El corazón, además de ser principio vital, es un santuario de la memoria y de la esperanza. Siguiendo esta importancia del corazón en la configuración integral de lo que somos como seres humanos, la conversión que se necesita podríamos denominarla una conversión afectiva. Entendiendo la dimensión afectiva no solo desde los campos emocionales y sentimentales, sino ampliándola a las dimensiones relacionales y operativas que están a la base de nuestras decisiones vitales. En el contexto contemporáneo, podemos darnos cuenta de que la experiencia de la fe tiene más de emocional que de discurso. No obstante, deben ser realidades complementarias. Sin embargo, la apertura a la persona de Jesús es más consistente cuando se abraza en él a una persona singular, hombre y Dios verdaderos. La acogida de Jesús en la propia vida se da en el corazón, adhiriéndonos a su ser y a su mensaje, lo que da un horizonte definitivo a toda realidad personal y universal. Ya nos lo decía el Papa Benedicto en su Deus Caritas Et, número 1. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por tanto, es en el encuentro personal con Jesús en el que se da ese horizonte nuevo a la existencia y además se da forma a una nueva manera de sentir y de decidir. La conversión afectiva puede ser entendida como la apertura del corazón para albergar en él los mismos sentimientos de Cristo. En el corazón de Jesús reside el espíritu que lo mueve a la compasión y a ofrecer toda su existencia en favor de la causa del hombre. Para nosotros, sus discípulos, sentir con el corazón de Jesús es fruto de haber recibido de él la compasión y de este modo dejarnos mover por ella para ofrecernos en favor del otro, especialmente del que está caído al borde del camino de la vida. Teniendo en cuenta lo anterior, el paradigma que nos ilumina en esta etapa de conversión está bien expresado en la parábola del buen samaritano que encontramos en el Evangelio de San Lucas. La parábola del buen samaritano
nos muestra que el camino de la conversión afectiva, como sentir con el corazón de Cristo, tienen la compasión su fuente y su motor. Solo quien ha podido detenerse y preocuparse por el otro ser humano que con su sufrimiento le interpela, se puede llamar prójimo. Sentir compasión es la puerta que nos introduce al fantástico universo de la alteridad y la fraternidad. Sentirnos interpelados por el dolor del hermano tiene una fuerza transformadora que nos hace bajar de nuestras propias cabalgaduras egoístas y comprometernos con la causa del otro para que se levante y recobre su dignidad como hijo delante de Dios y frente a nuestros ojos como hermano digno de amor. La enseñanza de la parábola del buen samaritano, sin agotarla en este punto, nos orienta a una conversión de nuestros afectos y sostiene la llama que se enciende en el corazón cuando nos hacemos prójimo de todos sin excepción. En este sentido, y parafraseando la insistencia del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, podríamos afirmar que una efectiva y afectiva conversión del corazón consolida en la vida de los discípulos del Señor Jesús, en primer lugar, una nueva memoria que nos recuerda permanentemente el precio del cuerpo y la sangre de Jesús por nuestra salvación. En segundo lugar, la conversión de nuestro corazón, movido por la compasión, despierta la creatividad para fomentar y construir una verdadera cultura del encuentro y del cuidado del otro. Por último, la conversión afectiva, como sentir con el corazón de Jesús, permite que cada uno de los discípulos misioneros nos hagamos artesanos de la fraternidad universal y la amistad social, capaces de dar un nuevo horizonte a las realidades de cada persona y de nuestra historia concreta. Y el cuarto momento es el caminar juntos con los pasos de Jesús. La invitación a una conversión eclesial y el paradigma en el texto de Lucas de los discípulos de Emaús. Esta reflexión nos ha traído hasta la afirmación de que allí donde hay movimiento hay cambio. De la misma manera, podríamos afirmar que la inercia, el desánimo, el pesimismo y la acomodación en los procesos de la vida de los discípulos son signos de que no se está avanzando en la conversión. En el encuentro con Jesucristo se dan dos condiciones que convergen permanentemente. En primer lugar, se da en un contexto de movimiento, de itinerancia, yendo de camino. En segundo lugar, el encuentro con Jesús introduce de manera decidida en la vida de una comunidad de discípulos. La conversión cristiana, por tanto, aunque parte de un proceso de encuentro personal con Jesús, no está ausente de la conversión comunitaria. Lo experimentado en el discípulo personal afecta por la comunión bautismal a todo el cuerpo reunido en torno al Señor Jesús, que está sentado a la mesa, donándose y sirviendo a todos. Como nos lo recuerda el Apocalipsis cuando dice: mira que estoy a la mesa golpeando, si abres, entraré y cenaremos juntos. Por tanto, a los procesos de conversión que hemos descrito, debemos incorporar este último, al que llamaremos conversión eclesial. Esta conversión quiere mirar al modo como nos entendemos comunidad de creyentes y a la proyección del cuerpo eclesial que quiere hacerse presente en medio del mundo como lámpara encendida o como sal, acompañando el proceso de transformación de la realidad a la medida del reino. Una sólida experiencia de conversión personal
es un aporte fundamental en la concreción de la misión del cuerpo eclesial de Cristo. En la medida en que los discípulos acojamos a Cristo y nos movamos a la conversión de cada dimensión de la existencia, haremos que la comunidad eclesial cumpla con su misión testimonial y misionera en el mundo, en Neiva, en la diócesis de Neiva. Lo anteriormente expresado ha alcanzado un protagonismo en los últimos años gracias a las iniciativas del pontificado del Papa Francisco y ahora de nuestro Santo Padre, el Papa León, y su llamada a consolidar la sinodalidad como espiritualidad y modo de ser iglesia. Caminar juntos, acompasados, con las luces de la comunión, la participación y la misión, nos mueven a una experiencia de conversión comunitaria, sobre todo en los procesos del discernimiento, la toma de decisiones, las relaciones al interior de nuestra comunidad eclesial. En este sentido, podríamos afirmar que la conversión eclesial acompaña y se enriquece de una espiritualidad sinodal. La conversión eclesial podríamos entenderla como la transformación de nuestra realidad itinerante, en la que nuestros pasos por la vida y la historia sean los mismos pasos de Jesús, que nos enseña a caminar en esperanza y acompañados de la comunidad de sus discípulos. De esta manera podemos encontrar un paradigma iluminador para esta conversión en el episodio de los discípulos de Emaús, narrado en el Evangelio de San Lucas. Todo el relato de Emaús es una preciosa joya que nos ofrece cada uno de los elementos del dinamismo de la conversión que hemos querido describir en esta reflexión. Esto fue uno de esos hallazgos que Dios le permite a uno al preparar esta ponencia. Tenía una idea al final de este paso, pero me di cuenta, metiéndome en el texto, que Emaús recoge las conversiones de las que hemos venido hablando en este momento, y es lo que quiero presentar para esta conclusión. En primer lugar, cuando los discípulos están retornando a su aldea, se encuentran con un extraño en el camino que los interpela por su tristeza, y a partir de allí empieza él mismo a explicar las Escrituras. Los abre a una nueva comprensión de los hechos que habían ocurrido en Jerusalén. Esta es la conversión de la mente, como renovación a partir de la enseñanza de Jesús, que da un nuevo sentido, que reorienta la comprensión de la vida. Hace un rato preguntaban al señor cardenal sobre la preocupación que hay de cómo llevar la fe, cómo acompañar la fe en los jóvenes. Acá hay podría ser una iluminación, y es cómo irrumpimos en la vida cotidiana de ese joven, en medio de sus alegrías, de sus tristezas, en medio de sus deseos, pero también de sus dificultades. Eso fue lo que hizo Jesús. Aprovechó su circunstancia concreta y supo plantearle la pregunta de sentido. Ese es un buen comienzo. Los jóvenes hoy necesitan a alguien o circunstancias o experiencias que les devuelvan la pregunta por sentido. En segundo lugar, el relato nos presenta un cambio de mirada en los discípulos. De la visión de un extraño en el camino, logran abrir sus ojos en la fracción del pan, la Eucaristía, a Jesús resucitado, que los ha mirado con misericordia. Acá se da la conversión de la mirada, como los nuevos ojos que nos da la resurrección de Jesús, y que hacen que nuestra visión de la realidad sea más alta que los criterios del mundo y esté en correspondencia con la primacía de la caridad. En tercer lugar, está el momento en el que los discípulos de Emaús pudieron identificar el porqué de su corazón ardiendo en este encuentro inusitado e intenso con el resucitado. Es el ardor de quien ha logrado la conversión de su corazón, inflamado por el corazón de Jesús, que se hace presente en la comida pascual, en la Eucaristía. Al que reconocen con el gesto de compasión, de donación
con el gesto eucarístico de la fracción del pan, donde da su propio cuerpo y su propia sangre. En cuarto lugar, los peregrinos de Emaús regresan a Jerusalén. Los pasos del retorno pesaroso y desanimado que los llevó a Emaús ahora están impulsados por el vigor y la fortaleza del encuentro eucarístico con Jesús, que es alimento e impulso para la misión evangelizadora. Volver a Jerusalén juntos a encontrarse con los hermanos y desde las nuevas condiciones de mente, mirada, corazón y pasos, seguir adelante con la misión en medio del mundo, en medio de este pueblo de Dios, de la diócesis de Neiva. El paradigma de los discípulos de Emaús está en sintonía con la conversión eclesial, que, como nos lo ha dicho el último sínodo, consiste en la renovación espiritual y, seguido de esto, la reforma de las estructuras y las relaciones eclesiales. 4 facultades: la mente, la mirada, el corazón, los pasos. En el fondo, el todo ser humano, el integral, personal y eclesial. 4 necesarios cambios, transformaciones: una transformación intelectual, conversión moral, conversión afectiva y conversión eclesial. Para lograrlo, la compañía de Jesús, su presencia siempre gloriosa, como lo es la Eucaristía, en sus bienaventuranzas, en su mirada compasiva y misericordiosa como a Zaqueo, en la capacidad de ofrecernos su corazón, de ofrecernos lo mejor de sí mismo en esa entrega generosa en el misterio pascual. Sobre todo, la llamada a ser iglesia en camino, transformándonos para transformar este mundo al modo de Jesús. Muchas gracias. Le agradecemos a Monseñor. Ahora pues tendremos un momento de preguntas. Quienes deseen preguntar también a Monseñor, él estará dispuesto a responder en esta enriquecedora charla que él nos ha compartido. Si alguien desea preguntar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paula, soy enfermera jefe. Hago parte del grupo de Revolución Juvenil de la parroquia San Judas Tadeo. Me surgió una inquietud y es la siguiente: ¿cómo lograr vivir con la mentalidad de Jesús en nuestras realidades laborales? Ya que muchas veces vemos y sentimos que van contracorriente, con la mentalidad del progreso y el bienestar del ser humano. Paula, muchas gracias. El Papa Benedicto XVI nos insistía en una idea muy interesante. Decía, hay que ampliar el logos de nuestra comprensión de la vida y de la realidad. La conversión intelectual, como les decía, es apropiar los criterios. Atención con esto, no solamente son los conceptos, sino son más bien lo profundo, las virtudes, los valores, las decisiones que mueven el modo de pensar de Jesús. Por eso cuando el Papa
Benedicto decía, ampliar el logos de la vida cristiana era no conformarnos solamente con las razones de este mundo, sino darnos la oportunidad también de abrir a otro tipo de razonabilidad, como lo puede ofrecer el campo de la fe. Las razones que nos piden muchas personas, tengan la seguridad que no es la de discurso o la lógica de pronto de una norma o una definición de fe, sino que lo que nosotros podamos decir con nuestras palabras esté apoyado también por la fuerza del testimonio. Esa es la ampliación del logos, esa es la ampliación del discurso. Tenemos que entendernos entonces que nuestra inteligencia de la fe no consiste tanto en que la sepamos, sino en que la expresamos en la coherencia de palabra y vida, en el decir y en el hacer. Y lo segundo, hay que también aprovechar las circunstancias de nuestra realidad. La comunicación de la fe tiene que tener en cuenta también los receptores. ¿Cómo reciben nuestro mensaje? ¿Qué alternativas nos dan las realidades contemporáneas para poder hacer del mensaje de salvación, para poder dar inteligencia de nuestra fe? Ese es un discernimiento que tenemos que hacer. No es aplicar medios, sino que el medio favorezca también la inserción de la palabra encarnada, que en el fondo es Cristo. Entonces siempre tendremos esa dificultad. El lenguaje, las mediaciones no serán suficientes para expresar lo que significa la vida en Dios, el abrazar la fe. Por eso tiene que siempre estar complementado con el testimonio de la vida. Ampliar esa inteligencia de nuestra fe en el fondo es el compromiso de entenderla para poderla vivir y encarnarla en nuestra profesión, en nuestra vocación, en las acciones hasta más sencillas de la vida. Eso es lo que podría responder en este momento a Paula. Buenos días, Monseñor. Mi nombre es Raúl Santiago Sánchez. Soy seminarista del segundo año de discipulado. Y mi pregunta, basado en toda esa exposición magistral, pues muy favorable que usted nos hace y que nos edifica bastante, me quedaba con una frase de la canción. Dice, armonía entre lo que creo y quiero ser, precisamente. Esa armonía entre lo que creo y quiero ser, pues me lleva a recordar, cómo se propone un punto de reflexión en el Concilio Vaticano II, que es la eclesiología de comunión, esa relación entre Dios y los hombres y entre los hombres, entre sí, ¿no? Y ahora pues la vemos en la sinodalidad también. Nosotros como comunidad tenemos, muy presente el tema de la sinodalidad. Queremos ser una iglesia sinodal, queremos ser unos sacerdotes que vivan la sinodalidad. Y tenemos una estructura y un discurso muy bonito, pero nos cuesta vivirla. De verdad, es muy complicado, y ahí es donde viene esa pregunta, o esa frase de la canción, armonía entre lo que creo y quiero ser. Creemos en la sinodalidad y queremos ser sinodales, pero nos cuesta bastante. ¿Cómo lo podemos lograr? Muchas gracias, Raúl. Lo primero es que las palabras tienen que ser claves también en la manera como nos pronunciemos en estas realidades que hoy nos invita la Iglesia a vivir. Entendamos la sinodalidad no como tema. Empecemos por ahí. Esto no es un tema. No es un tema, no es una categoría para reflexionar, o no es una categoría para darle un buen nombre a un gran eslogan eclesial. No. Cuando hablamos de sinodalidad estamos hablando de dos cosas concretamente: un espíritu, una espiritualidad, y segundo, un estilo de vida, un modo de ser iglesia. Que no quiere decir que no lo hayamos tenido, claro que sí, pero a veces en la historia tienen que suscitarse movimientos y personas que nos devuelvan como un correctivo frente a lo que vamos olvidando. La clave de la sinodalidad es no olvidar dos cosas. Primero, que somos itinerantes, que la particularidad de esta iglesia es que es una iglesia que está caminando, en construcción. Entonces ahí está el tema, no nos afanemos si no llegamos a ser en este mundo la plenitud de esa iglesia, porque no lo vamos a hacer.
Estamos construyendo, estamos consolidando. ¿A partir de qué? A partir de la certeza de que el reino ya está en Cristo el Señor. Esa es la semilla sembrada en Cristo. Nosotros tenemos que colaborar a que ese reino se siga dando. Por eso la mejor manifestación de una sinodalidad, y lo decía, era donde hay movimiento, donde hay transformaciones. Ojo, no son cambios al estilo de las mudanzas de nuestra casa, de cambiemos la sala para este lado, no. Las mudanzas de las que nos habla la sinodalidad son más profundas. Por eso la sinodalidad está anticipada de 2 conversiones, como nos dice el documento final. La conversión de las relaciones. Curiosamente, uno quisiera que cambiaran muchas estructuras. Eso es en todo, uno quisiera que las cosas siempre fueran mejores. Pero la sinodalidad nos está diciendo, cuidado, antes de cambiar la estructura, piense cómo están las relaciones entre los sujetos capaces de transformar las estructuras. Por eso la sinodalidad es un estilo que tiene que ver con el discernimiento, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la comunión, con la manera como solucionamos los conflictos, con la manera como hacemos presencia en realidades donde el evangelio todavía está ausente. Por eso la sinodalidad no es tema, sino más bien es espíritu, es movimiento, es transformación. Entonces esa es la primera convicción que deberíamos tener. No es un método tampoco de evangelización. Podríamos decir más bien, ese es un criterio que debe acompañar toda acción eclesial. Hasta las acciones más sencillas de una experiencia comunitaria en la familia, por ejemplo. Entonces no agotemos esta posibilidad de vivir la sinodalidad, sino al contrario, dejemos que ella misma vaya haciendo su espacio, su lugar, como el Espíritu. Como dice la palabra de Dios, nadie sabe para dónde va como el viento, pero uno sí lo siente, lo percibe y lo necesita. Es un espíritu, pero que exige también de nosotros precisamente unas conversiones de nuestras relaciones, el modo de relacionarnos como pueblo de Dios. Y luego sí, el replanteamiento de estructuras que ojalá puedan ser cada vez más acertadas en dar respuesta a la evangelización y no solo a la conservación de nuestra pastoral a veces. Muchas bendiciones para todo esta casa humilde donde nos encontramos en este Congreso Eucarístico. Vengo de nuestra parroquia de Colombia. Nuestra Señora, la patrona de nuestro municipio, es Nuestra Señora de las Mercedes. Vengo asesorada por una comunidad pasionista, como el párroco de nuestro municipio, de esa parroquia, es el padre Walter, el padre Roberto y el hermano diácono Mandaleno. En estos momentos aprendí en estas enseñanzas que nos han dado que la Santa Eucaristía es el centro y el signo de la fe. Por nuestro obispo Marco Antonio. Aprendí esta enseñanza que es el centro en nuestra fe. También nosotros como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, en estos momentos, en una Santa Eucaristía que Diosito nos regale, donde podemos estar en esos momentos en la presencia de Él, debemos siempre tener en cuenta que dentro de nuestra Eucaristía encontramos los 7 sacramentos, que en una Eucaristía siempre debemos concurrir a los sacramentos para poder en esos momentos estar al seguimiento de Jesús. Y de la conversión de esta enseñanza que nos deja Monseñor, que nos acaba de hablar, para mí la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es que para poder nosotros llegar
a ese camino de la conversión, tenemos que tener un cambio de vida. Tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo y tenemos que estar en la presencia de Dios. Que todos lleguemos cada día, a cada paso, encontrar ese signo y esa enseñanza que nos acaban de dejar, estas semillitas que nos ha regalado en este momento sobre la conversión, practicarla y recoger y regar buenas semillas para poder obtener buenos frutos en nuestra vida. Muchas gracias, muy amable, por esa síntesis tan completa de este congreso hasta ahora. Muchas gracias. Monseñor, todos sabemos que la conversión se da en un momento especial, particular de la vida de cualquiera y que se da movida en diferentes circunstancias, como lo vimos con el ejemplo de los discípulos de Maús. Yo quisiera saber, no sé si nos lo pueda compartir, ¿cómo fue ese proceso suyo para abrir las puertas a Cristo como testimonio? ¿Cómo es su nombre, padre? Perdón. César, padre. Padre Monseñor. César, muchas gracias. Preparados para un testimonio de 2 horas. Entonces, bueno, gracias, padre. Primero quisiera algo que quiero decir antes de dar ese hito de mi conversión. Precisamente la idea que mueve esta presentación, esta reflexión que les he querido compartir, es a que ampliemos ese espectro de lo que podemos hablar de conversión. Es cierto, debe haber un momento determinante y para todos lo ha habido, para Pablo, para Abraham, hasta para el mismo Señor Jesús. En algunos momentos de su vida él ha tenido que dar una vuelta de mirada. Eso para decir entonces que la vida toda debe estar en esa perspectiva de dejarse sorprender por la necesidad de la conversión. Aferrarse a un momento puntual, claro, eso es fundamental, eso está en la memoria del corazón y de la mente y es necesario. Pero no perdamos de vista el carácter de pronto integral que yo quiero darle a esta llamada a la conversión. Son todas las dimensiones de la persona, porque a veces podemos limitarnos solamente a una conversión de estilo de vida, pero no a esa conversión de los criterios de nuestra mente. Puedo entrar en un momento solamente una conversión de un afecto desordenado, pero sin querer de pronto caminar con los pies de una conversión a la iglesia. Entonces, entendamos la conversión y ojalá quede eso de pronto como una situación de reflexión más adelante para cada uno y para sus comunidades eclesiales, cómo hablar de una conversión que acompaña todos los procesos integrales, personales y comunitarios. No le voy a contar toda la historia de mi conversión porque sigo en ella, pero lo que yo sí puedo decir es, cuando recibí la ordenación episcopal el año pasado, el mes de agosto, al final de la ceremonia se suele dar un testimonio, unas palabras de gratitud, etc. Y en mis palabras yo identifiqué 4 momentos en los cuales mi vida me ha mostrado el amor de Dios y segundo, de que no me pertenezco, sino que le pertenezco a Dios y a su iglesia. Mi primera conversión ha sido ser creyente, haber recibido la fe. Como diría Santa Teresita del Niño Jesús, de pronto yo no he sido beneficiario del perdón de pecados o de una conversión de un estilo de vida totalmente contrario al Evangelio, pero sí tengo que decir que durante toda mi vida he experimentado la misericordia de Dios que me ha protegido y me ha preservado. O sea, ser creyente para mí, eso ya es un signo de que algo sucedió, bien sea porque mis papás lo son, porque mi familia lo es, pero ese es un signo de que si no fuese creyente no tendría un horizonte distinto a mi vida como el que es creer en Jesús. Segundo momento, el ser sacerdote. El haber recibido la vocación sacerdotal, no por méritos, sino más bien porque Dios escucha al pueblo de Dios que pide sus sacerdotes. Cuando me di cuenta de eso, de que yo soy sacerdote no porque sea el más capaz o porque tenga las cualidades, sino porque hubo un pueblo de Dios que oró y esa oración se concretizó en mí, ese es un hito de mi conversión. Y el último, que el Señor me ha dado, el episcopado. El momento en el que me he dado cuenta en que amo a Jesús, que amo a su iglesia, que amo al pueblo de Dios, que soy esposo del pueblo de Dios.
O sea, darse cuenta de esas realidades internas es lo que me podría en el caso mío decir, yo creo que en mí ha habido conversión, pero sigo en ese proceso que es diario, permanente, pero la medida de toda conversión no es otro, sino ser cada vez más Jesús, al modo de Jesús. Muchas gracias, Padre. Neiva canta tu gloria infinita, pan del cielo, luz del corazón. Primer Congreso Eucarístico Diocesano.